Bien, vamos a continuar programando las siguientes propiedades de la estructura de datos nueva inversión. En lo que grabé el video anterior y cambié a utilizar Visual Studio 2017. Entonces vamos a estar trabajando en la versión Community de Visual Studio 2017. Entonces continuemos. Ya terminamos fecha de valor, procedamos a fecha de vencimiento. Entonces vamos a primero programar la prueba unitaria. Solamente voy a duplicar la estructura que teníamos de la prueba para así que tenemos fecha de vencimiento. Y vamos a renombrar la clase y también la prueba unitaria. La fecha de vencimiento. Bien, entonces aquí lo que queremos decir es que recibimos tanto plazo en días como parámetros y a eso se lo vamos a sumar a la fecha actual que trabajamos anteriormente. Es decir, que ahora nuestro resultado esperado va a ser un número. Y dijimos aquí que la fecha de vencimiento no es un número, es una fecha, igualmente. Ok, bien, estamos igual aquí. La fecha de vencimiento. Entonces empezamos primero diciendo cuál es el resultado esperado. Y para eso nos fijamos en el Excel. Veamos que dice que es el 10 del 10 del 2016. Entonces vamos a indicar eso también aquí en la programación. Ese es el resultado esperado. ¿Qué recibimos? Recibimos la fecha actual y además recibimos el plazo en días que habíamos indicado anteriormente. ¿Cuál es el plazo en días? Veamos aquí que dice que el plazo en días es una columna que dice 221. Bien, entonces recibiendo esta fecha y este 221 deberíamos obtener esta fecha. Notemos de que no hay que cambiar nada más, pues ya tenemos el llamado a la nueva inversión y tenemos el momento donde pedimos la fecha de vencimiento y con esto ya estamos. Nombremos el escenario. Bueno, recibe una fecha actual y plazo y aplica el cálculo de la fecha de vencimiento. Si cobramos las pruebas unitarias, esta nueva prueba va a fallar. Esta es la primera vez que lo compilo. Y notemos que nos dice, tiene un resultado esperado, pero realmente está recibiendo una fecha vacía, por eso es que todo está inicializado en 1. Ahora vamos entonces al código y vamos a programar la mínima cantidad de código para que esto funcione. Entonces vamos a ver. Lo que queremos hacer es asignar algo a la fecha de vencimiento. Y como es un cálculo, entonces vamos a indicar de que vamos a tener la fecha actual y le vamos a sumar los días. ¿Cuántos son los días? Ese plazo en días. Y veamos de que eso compila. Entonces podemos ejecutarlo y veamos que efectivamente todo está funcionando bien. Cada vez que nosotros tengamos una prueba fallida, después la hacemos pasar, después queremos aplicar refactoring para eliminar duplicación. Esta duplicación es importante que la eliminemos porque entre más clases agreguemos, la complejidad podría aumentar. Entonces lo que vamos a hacer es crear una clase de escenarios donde vamos a colocar
lo que está duplicado. Aquí tenemos los escenarios. Y vamos a tratar de colocar lo que está duplicado en esa clase. Recordemos de que los namespaces nunca se deben llamar como las clases para que no haya confusión. De esa manera ya estamos compilando de nuevo. Entonces voy a tomar lo que está duplicado. ¿Qué tenemos duplicado? Bueno, tenemos aquí generación de la nueva inversión. Entonces vamos a tratar de colocar aquí una función que nos entregue eso. Vamos a empezar poniendo un nombre bien sencillo y vamos a hacerlo todo estático. Solamente genere una inversión de pruebas. No vamos a darle parámetros. ¿Por qué? Porque vamos a indicarlo que va a utilizar, igual como en la otra prueba, una serie de variables privadas aquí que va a utilizar. Miren que en el camino igual tengo que indicar los usings, tengo que ir limpiando esos usings que no se usan y va a retornar una nueva inversión. De acuerdo. Ahora vamos a inicializar los datos. Veamos de que esta fecha actual se está inicializando en las dos pruebas, tanto aquí como aquí. Entonces, para eliminar eso, vamos a asegurarnos de que todos estén en el mismo namespace. Ujú. Y entonces vamos a colocar esto que no compila en esta clase para que le inicialice y vamos a llamar a la función. Listo, ahí estamos. Para simplificar voy a colocar esto como variables de instancia. Generamos la inversión de pruebas y le pedimos la fecha valor. Luego llegamos a fecha de vencimiento y vamos a utilizar lo mismo. Solamente que él necesita, además de la misma fecha actual, necesita el plazo en días. Entonces esta inicialización lo vamos a llevar hacia acá. Recordemos que la clase de pruebas debe heredar de la clase de escenarios. Llamamos a su función y así le podemos pedir tanto el resultado, le podemos pedir tanto la fecha de valor como la fecha de vencimiento. Y así tenemos pruebas más sencillas y que no tienen información duplicada. Volvemos a ejecutar. Y los refactoring nos han llevado a un código, entonces queda más sencillo. Continuemos ahora. Continuemos aquí con la programación de la tasa bruta. Vamos a tomar igualmente algo que ya teníamos antes para no estar repitiendo la misma estructura. Eso sí, con mucho cuidado. Y lo bueno es que las pruebas unitarias nos van ayudando a saber que todo sigue funcionando bien. Tasa bruta.
Y tenemos que explicar qué hace después en este nombre de la función. Y por ahora vamos a indicar de que la tasa bruta es un decimal. Entonces el resultado esperado y el resultado obtenido tienen que asignarse y funcionar de acuerdo a los ejemplos que tenemos aquí explicados. Veamos de que aquí en esta explicación tenemos un sí y un sí no. ¿De qué depende eso? De que si el año actual, si el año de la fecha actual es bisiesto. Entonces nos vamos a fijar en el Excel cuáles ejemplos tenemos al respecto. Y aquí tenemos si el año es bisiesto, si no es bisiesto. Y cuando vamos a ver la fórmula de la tasa bruta, entonces vemos de que aquí está explicada. Leámoslo aquí. Tasa bruta usa tasa neta y la tasa neta usa los días del año. Y los días del año cambia dependiendo de si es el año 2016 o 2014, si es un año bisiesto o no. Entonces vamos a programar esto de la manera más ordenada que nos sea posible. Como hay muchos cálculos, entonces vamos a colocar tasa bruta en una variable local y vamos a programar los cálculos hacia atrás. Lo primero que hacemos es programar las dos pruebas unitarias, indicar que tenemos que recibir estos dos datos. Primero vamos a indicar si el año no es bisiesto, veamos el Excel, primero es si es bisiesto, tiene que usar 766. ¿Cuál es el resultado esperado en este caso? Entonces lo vamos a tomar de aquí. Bien, ejecutamos esto y vemos que estamos fallando. Y entonces nos vamos a ir al procedimiento, tener la nueva inversión y vamos a buscar programar. El mínimo código que nos ayude a satisfacer este algoritmo. Tasa bruta igual tasa bruta. Como sabemos de que hay cálculos involucrados en medio, vamos a crear esto como una variable y vamos a programar la función aquí. Notemos que estoy haciéndolo de atrás hacia adelante. Entonces la tasa bruta es la tasa neta tasa de impuesto. Digamos que tasa de impuesto ya lo tenemos, es un parámetro, y tasa neta no lo tenemos. Tasa neta está explicado aquí arriba. Entonces vamos a crear esa variable. La tasa neta, tenemos toda esta fórmula. Vamos a colocar los nombres correctos. Algunos de ellos ya van a empezar a compilar, otros no, y eso nos va a ayudar a descubrir qué otras cosas tenemos que calcular. Por supuesto hay que tener cuidado con las tildes. Acuerdo por 100. Bien, entonces empecemos aquí. Nos dice que valor transado neto no lo tenemos, pero aquí lo tenemos arriba. Arreglamos el nombre. Y aquí nos tenemos que fijar cuál es el primer error que aparece. Posiblemente este carácter no sea el correcto. Ok, lo arreglamos. Era un guión diferente. Y llegamos a ver aquí que nos faltan los días del año. Aquí en la explicación vemos que los días del año son 366 o 365 según si el año es bisiesto.
Entonces lo primero que vamos a hacer es crear esta variable y para hacer que compile y funcione solamente vamos a indicar aquí los 366. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Bueno, porque sabemos de que tenemos que programar otra prueba unitaria cuando el año no es bisiesto y ahí vamos a indicar cuando tenemos el caso donde esto debería ser 365. Entonces por ahora dejemos esto como algo pendiente. Decidir cuando es bisiesto o no. Y corro las pruebas y veamos que ahora tenemos un problema porque las tres pruebas fallaron. Y dice que se intentó hacer una división por cero. Cuando encontramos que hay que hacer una división por cero, posiblemente es porque tenemos una división como esta o como esta, donde eh, el divisor es cero. Entonces, lo que hacemos es debuguear. Vamos a la prueba unitaria, la vamos a ejecutar con debugging y vamos a examinar qué es lo que está pasando ahí. Bien, entonces observemos. Vamos a examinar los dos divisores que tenemos, este y este. Empezamos por este. Y vemos que este divisor no es 0, es 366. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esto y ver qué genera. Aquí yo puedo agregar un watch. Y vemos que plazo en días entre días del año genera un 0. ¿Por qué? Bueno, plazo en días es 221 y 366. Y aquí por experiencia, entonces lo que sabemos es de que debería ser un decimal, no un número entero. Entonces tenemos plazo en días, que también es un entero, entre los días del año, que es otro entero, nos va a generar totalmente un entero. Ya arreglamos días del año, pero aquí plazo en días aún es un número entero. Entonces lo que vamos a hacer es que el plazo en días que está en esta fórmula debería ser un número decimal. Vamos a hacer un número real. Y para eso lo vamos a convertir aquí. Veamos que es muy sencillo, nada más es de tener cuidado. De hecho, el Visual Studio nos está diciendo aquí de que esta conversión, este casting, es redundante, así que podemos eliminarlo. Solamente vamos a llevar que este número entero se coloque dentro de esta variable que ahora es un decimal. Y cobramos de nuevo las pruebas. Nos dice que aún no está funcionando bien, entonces debugueamos de nuevo. Llegamos aquí, veamos que dice que esto entre esto nos genera ahora sí pero cuando hacemos esta multiplicación nos da 0. Digamos que efectivamente ahora estamos necesitando valor transado neto. Entonces tenemos que dárselo a la operación para que funcione. Lo que hacemos es que valor transado neto lo asignamos y buscamos cuál es el valor que necesitamos aquí. 300.000. Tomamos estos 300.000, lo asignamos aquí y de una vez podemos ir a revisar si ocupamos algún otro dato.
Valor facial. Necesitamos también valor facial. Revisamos que valor facial debe ser 20.000. Hola, hello. Hey Brenda.